eso en el posparto, la mayoría, pero el aborto y el embarazo ectópico tienen su historia para la muerte materna en la primera mitad del embarazo. Por eso es que es muy importante. Antes había mucho más muerte materna en el aborto provocado. ¿Por qué? Porque en esa época no existía el misoprostol y cualquiera se aventuraba a la famosa, entre comillas, cucharita, decían los cuchareros, que eran empíricos que se dedicaban a hacer esos abortos. Y definitivamente llegaban en malas condiciones, estudios de serina, hemorragias severas y lo más crítico de todo, sepsis, una sepsis terriblemente que la llevaba a la muerte de la madre. Por eso este tema de aborto y de embarazo ectópico es muy importante. Hasta el año pasado, inicios, fue la última muerte materna por embarazo ectópico, que no debió haber existido nunca. El embarazo ectópico, para que se muera una mujer, porque hubo demora en el diagnóstico, Y ojo, no se trata de que era culpa del ginecólogo. Toda paciente que ingresa chocada siempre va por trauma shock. Hay quien la recibe, los especialistas en UCI o emergencistas. Y el emergencista un tubo y solo tiene que saber que tiene que compensar a la paciente como de lugar. Después de que ha pasado 1 hora, 2 horas, que la ha compensado medianamente, recién mandan a tu consulta gineco y te das con la gran sorpresa que era un ectópico. Para esto la paciente ya había sido sobrehidratada, sobrecompensada y muriendo, que se llama paro cardíaco, pero por que se llama cuando se hinchacan los pulmones de alto líquido por edema agudo del pulmón. Absurdo, pero ocurre. Así que es muy importante este tema. Adelante, sí. Buenas tardes, doctor, y buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de hemorragias del primer trimestre del embarazo. Las hemorragias del primer trimestre del embarazo constituyen una de las principales causas de consulta ginecobstétrica. Y se estima que alrededor del 20-25% de las gestantes presentan o acuden por una hemorragia del primer trimestre. De acuerdo a la fisiopatología, tenemos las siguientes causas principales. Primero, la amenaza de aborto, y el aborto es la causa más frecuente, con una prevalencia del 10-15%. También tenemos el embarazo ectópico y la enfermedad de tuberculosis gestacional. En nuestro seminario nos enfocaremos en esas 3 causas. El embarazo ectópico, pese a tener una frecuencia relativamente baja del 1 al 2% de embarazos, es la que tiene mayor cantidad de complicaciones y tiene mayor riesgo de muerte materna. Iniciaremos brevemente con un ejemplo sobre la atención preconcepcional. La atención preconcepcional es el conjunto de medidas que se brindan a la pareja antes precisamente de la concepción. La finalidad y lo que debemos buscar en una atención preconcepcional es la identificación de factores de riesgo para poder tratarlos de forma adecuada. Esos factores de riesgo pueden ser biológicos, conductuales o factores de riesgo sociales. En esta atención preconcepcional, primero debe ser brindada a la pareja, es decir, para la mujer, y lo que buscamos es optimizar resultados perinatales mediante la identificación de enfermedades crónicas, de factores de riesgo que tenga la mujer, que tenga la pareja, y para poder tratarlos de forma adecuada. De la misma forma, brindar orientación para que el embarazo se lleve de la mejor manera posible. Buscamos que la salud materna se encuentre de la mejor forma posible y buscamos un entorno familiar adecuado para el desarrollo del embarazo. Dentro de las enfermedades crónicas que tenemos porque es importante que buscamos, primero tenemos que siempre indagar en la paciente los factores de riesgo que encontramos en el carácter neonatal. Entre ellos tenemos a la diabetes, que precisamente por la hiperglicemia se genera mayor estrés oxidativo y hay un mayor riesgo de malformaciones también. En el caso de pacientes no controladas, con glicemia alta, también debemos buscar anemia, obesidad, sobrepeso, y en estos casos, además del tratamiento de acuerdo a la causa, precisamente con suplementación de hierro, debemos brindarle a la paciente orientación sobre la alimentación, conductas, hábitos, estilos de vida para que puedan modificarlos y se llegue de la mejor forma posible al embarazo. Otras enfermedades crónicas como el hipotiroidismo, un T4 baja produce una alteración endometrial y
y está más relacionado a abortos tempranos, especialmente en estadios tempranos, y a infertilidad. Enfermedades como el lupus eritematoso sistémico y, por ejemplo, el síndrome fosfolipídico. En estos dos casos son enfermedades autoinmunes, y en el caso específico del síndrome fosfolipídico encontramos la presencia de 3 anticuerpos importantes. Primero, el anticoagulante lúpico, segundo, el anticuerpo anticardiolipina, y tercero, el anticuerpo 2-beta-glicoproteína 1, que producen microangiopatías y desencadenan en trombosis placentaria, por lo que es una causa frecuente de abortos a repetición. También en este punto es importante que indaguemos los antecedentes obstétricos, verificar si es que la paciente ha tenido embarazos a repetición, abortos a repetición, especialmente antes de las 20 semanas. Tratando de buscar la causa, por ejemplo, este síndrome fosfolipídico. También debemos ver que si es que la paciente sufre de infecciones de ictus recurrentes, ya que también supone un factor de riesgo importante. Además de buscar enfermedades crónicas, en la atención preconcepcional también debemos ya darle suplementación a la paciente, por ejemplo, la suplementación con el ácido fólico antes del embarazo. También siempre controlar las enfermedades crónicas. Por ejemplo, en el caso de lupus, se recomienda que el embarazo sea 6 meses después de remisión de la enfermedad, por ejemplo. Empezamos con las hemorragias del primer trimestre del embarazo. Estas se definen como cualquier tipo de sangrado antes de las 22 semanas de gestación. Bien. Cuando nosotros tengamos a una paciente que acuda por una hemorragia, una gestante que acuda por hemorragia, lo primero que tenemos que evaluar es la edad gestacional. También debemos verificar las características del sangrado, el color, la cantidad. Debemos realizar una evaluación clínica, un examen físico de la paciente, especialmente un examen físico dirigido, en este caso orientado a causas de hemorragia del primer trimestre del embarazo, y confirmarlo con exámenes auxiliares. Bien. Ante una paciente que llega por una hemorragia, también debemos determinar primero si es que esa paciente puede ser tratada de forma ambulatoria en casos de sangrados leves, sin signos de alteración hemodinámica, sin síntomas asociados, o si es que la atención debe ser inmediata porque se trata de una urgencia. Por ejemplo, en pacientes no sangrados abundantes, aquellos pacientes que un sangrado mayor a una toalla por hora durante al menos 2 horas, aquellas con dolor intenso, con síntomas como hipotensión, aquellas con un sangrado con coágulos. También en estos pacientes se debe realizar una historia clínica dirigida. Primero, es importante que nosotros identifiquemos en nuestros pacientes, preguntemos si es que se ha confirmado un embarazo intrauterino y confirmarlo si es posible mediante ecografía. Eso, como veremos más adelante, es importante, especialmente importante para descartar un embarazo ectópico. Debemos buscar características de sangrado. En el caso del color, se menciona que los sangrados con un color rojo brillante son más característicos del aborto, mientras que un rojo oscuro son más característicos del embarazo ectópico. Y siempre los factores de riesgo: enfermedades crónicas, antecedentes obstétricos. Además, debemos indagar, además de las causas obstétricas del sangrado, debemos buscar siempre causas no obstétricas. Es un diagnóstico diferencial importante. Entre esas causas no obstétricas de sangrado, encontramos a pólipos, amiomas abortados, también la patología cervical como una cervicitis sangrante, cáncer de cuello uterino, también traumas genitales como las lavas vaginales o alteraciones en trastornos de la población. En el examen físico debe ser dirigido. Siempre recordar, evaluar los signos vitales de la paciente, el estado hemodinámico, realizar un examen abdominal en donde es probable, podemos encontrar un dolor abdominal. Su ubicación también es importante. Puede ser un dolor abdominal tipo cólico, difuso, o un dolor más específico localizado, unilateral, que está más relacionado con un embarazo. En el examen con espéculos también debemos
identificar primero el origen del sangrado, nuevamente descartando causas no obstétricas de causas obstétricas. Podemos distinguir un sangrado de origen, digamos, por un desgarro vaginal a uno que provenga de un sangrado uterino. También la presencia de tejidos, producto de la concepción. Algunos pacientes podrían confundir coágulos con tejidos o viceversa. También debemos hacer las características del cuello buscando las formas patologías cervicales. Y desde las características del cuello buscando o verificando viendo si es que el orificio cervical está dilatado o no, si tenemos o no cambios cervicales. Y al momento de realizar el examen médico bimanual, las características del útero, el tamaño, si hay irritabilidad uterina y si es que podemos palpar o no masas iniciales. Además de realizar exámenes auxiliares, dentro de estos, hemoglobina, hematocrito. También podemos solicitar pruebas como la glucosa, la urea, la creatinina y la beta-HCG. Empecemos con la amenaza de aborto. La amenaza de aborto se define como la presencia de sangrado de origen intrauterino antes de las 22 semanas de gestación, con o sin contracciones uterinas y sin dilatación cervical, por ende, sin expulsión de los productos de la concepción. El diagnóstico de una amenaza de aborto tiene precisamente las características de la definición. Primero, tenemos una paciente con un embarazo confirmado, con un sangrado que primero debemos confirmar que sea de origen intrauterino, puede o no tener dolor debido a las contracciones que pueden o no estar presentes. No vamos a encontrar cambios cervicales en la espectroscopía y tampoco vamos a encontrar expulsión de ningún tipo de tejido fetal. Nos podemos apoyar de la ecografía, para verificar primero la viabilidad del útero. Debemos evaluar la viabilidad venaria, los latidos fetales. Si es que estos están presentes al momento de la evaluación, el riesgo de que una amenaza de aborto progrese a un aborto es menor al 20%. Por el contrario, si es que no encontramos latidos fetales, el riesgo de que progrese es mayor al 75%. Además, en la ecografía podemos encontrar posibles causas de esa amenaza de aborto. Dentro de ellas podemos distinguir un embarazo ectópico, podemos encontrar también un hematoma subcoreano. En el manejo. Generalmente el manejo de una amenaza de aborto es expectante. Se le recomienda a la paciente reposo relativo, no reposo absoluto. Evitar el ejercicio intenso, reposo pélvico, es decir, evitar relaciones sexuales. También la paciente debe mantener un control obstétrico. El manejo del dolor que está presente es con analgésicos antiespasmódicos. Y ya que el manejo se prefiere que sea ambulatorio, se le debe indicar a la paciente los signos de alarma y indicarle que acuda por emergencias si es que el sangrado es de mayor cantidad, si es que hay incremento del dolor. Además, se le debe indicar un control de las 72 horas. En el caso de pacientes con abortos recurrentes, algunos autores indican la administración de progesterona utilizada vía oral o vía vaginal. Esta información es un poco contradictoria. Algunos autores la recomiendan, otros no. Pero esto es más importante en la atención preconcepcional, porque en la atención preconcepcional es donde deberíamos identificar a una paciente que ha tenido abortos a repetición. Y en esos casos, sí se indica la progesterona al inicio del embarazo, hasta la semana 16. También, en el caso de que la madre sea RH negativa, siempre la profilaxis con inmunoglobulina. Sin embargo, ¿qué parámetros necesitamos nosotros para poder decirle a la paciente cuál será el pronóstico de la gestación? Bueno, tenemos estos tres. Primero, la beta-HCG, el dosaje de progesterona y la ecografía. La beta-HCG. Los valores de beta-HCG deben duplicarse a las 48 horas. Aunque esto no siempre... se estima que deben duplicarse a las 48 horas. Valores menores del 35%, un incremento muy bajo de beta-HCG, en general tiene un mal pronóstico y puede ser asociado a otras patologías, como veremos más adelante, en el caso del embarazo ectópico, cuando los valores de las 48 horas son menores hay un incremento menor al 35%.
En el caso de la progesterona, según estudios, valores mayores a 10, algunos señalan a 20 nanogramos por mililitro, representan un bajo riesgo de aborto, también de embarazo ectópico. Por lo tanto, nos da un mejor pronóstico de la gestación. Además, debemos tener algunos parámetros ecográficos. Debemos evaluar el saco gestacional, ver que esté bien conformado, con bordes definidos, medir el saco vitelino, la medida estimada es de 2 a 6 milímetros, ver que ese no sea muy grande o más grande que el embrión. También verificar la frecuencia cardíaca embrionaria. Si tenemos valores adecuados de HCG, que es lo que de las 48 horas, valores de progesterona adecuados, realmente mayores a 20 nanogramos por mililitro, y una ecografía con parámetros normales, el pronóstico de la gestación en general es bueno. Ahora pasemos con el aborto. El aborto es definido como la interrupción espontánea o provocada de una gestación antes de las 22 semanas. Además, ese parámetro que sea antes de las 22 semanas también tiene otra característica, que es que el peso del producto de gestación es menor a 500 gramos o tiene menos de 25 centímetros de longitud. La clasificación del aborto puede ser muy variada. Tenemos, por ejemplo, clasificación de acuerdo al mecanismo de reproducción, que puede ser espontáneo o un aborto inducido. El aborto inducido, salvo el aborto terapéutico, no es legal en Perú. Y el aborto espontáneo, que es el que no se produce. También tenemos una clasificación de acuerdo a la edad gestacional. Tenemos abortos precoces y abortos tardíos. Aquí el punto de corte son las 12 semanas. Menor de 12 semanas, un aborto precoz, y menor de 12 semanas, uno tardío, que también tienen causas más relacionadas con estos dos periodos. También tenemos el aborto recurrente, que se define como 3 o más de 3 pérdidas consecutivas antes. Algunos señalan de las 20 semanas de gestación, otros desde las 22 semanas de gestación. También, de acuerdo a la edad gestacional, tenemos riesgos de aborto. Generalmente, cuando la edad gestacional es menor a 6 semanas, tenemos el 22,7% de riesgo de aborto. De 6 a 10 semanas, un 15%, y el porcentaje disminuye a un 3% en edades gestacionales mayores a 10 semanas. En cuanto a la etiología tanto de la amenaza de aborto como del aborto es similar, entonces le hablamos de eso. La principal causa de un aborto son las alteraciones cromosómicas del feto. De ellas destacan las trisomías, la principal o la más frecuente es la trisomía 16. Después tenemos monosomías, polipiridías. También tenemos la edad materna. A medida que la edad materna sea mayor, especialmente en el punto de corte de 40 a 45 años, también el riesgo de un aborto es mucho mayor. Se menciona que en pacientes de 20 a 30 años, el riesgo de un aborto espontáneo es de 9 al 17%. En pacientes de 30 años, de un 20%. En pacientes de 40 años, ya la probabilidad de un aborto es de 40%. Y en pacientes de 45 años o mayores, la probabilidad de un aborto espontáneo es del 80%. También tenemos exposición a tóxicos, por ejemplo, tóxicos como el benceno o exposición a radiación. En el caso del aborto precoz y del aborto tardío, en el aborto precoz, la principal causa son las cromosomopatías. Y en el caso del aborto tardío, la causa más importante es la incompetencia cervical. Además de estas causas genéticas, tenemos trastornos uterinos, principalmente anomalias estructurales uterinas que pueden interferir con la implantación. Por ejemplo, tenemos miomas, cuando hay sinequias uterinas, pueden haber anomalias congénitas como un útero bicorne. Trastornos endocrinos, como el hipotiroidismo, especialmente el hipotiroidismo no controlado. Este debe ser controlado, incluso diagnosticado y controlado antes del embarazo. También es muy importante ver este tipo de enfermedades en la atención preconcepcional. La diabetes mellitus no controlada, que tiene mayor riesgo de malformaciones, la hiperprolactinemia, también trastornos inmunes, como mencionamos, el lupus eritematoso sistémico y el síndrome fosfolipídico. Aquí algo importante. En el caso del síndrome fosfolipídico, el diagnóstico se realiza con el dosaje de una de estas tres anticuerpos, anticardiolipina,
el anticoagulante lútico o el anticuerpo 2 beta glicoproteína 1, que tienen la característica de que esos anticuerpos persisten en el tiempo. Algunos autores mencionan que se encuentran de forma incidental, no se realiza el diagnóstico de síndrome fosfolipídico. Estos deben encontrarse títulos de estos anticuerpos de forma persistente para hacer el diagnóstico. También tenemos causas infecciosas. Dentro de estas causas tenemos las del toxoplasma, virus, también infecciones de transmisión sexual por Neisseria, por clamidia. También en el caso de medicamentos tóxicos por el consumo de alcohol, por consumo de cafeína, por tabaquismo, por consumo de otras drogas como la cocaína, radiación o algunos medicamentos como el preparato. En el caso de que la paciente esté recibiendo quimioterapia. En el caso del aborto es importante realizar un diagnóstico diferencial, primero con la enfermedad tuberculósica gestacional, también con el embarazo ectópico que veremos más adelante, nuevamente con causas no obstétricas como patología cervical, cáncer protovenista como maligna o desgarros de canal vaginal. Bien, pasemos a la clasificación del aborto espontáneo, esto de acuerdo a la clínica. Aquí tenemos una característica importante que nos va a orientar cómo se encuentra el orificio cervical interno, si es que hay o no cambios cervicales. Si es que este se encuentra cerrado, primero podemos sospechar de una amenaza de aborto, como vimos anteriormente, de un aborto retenido o de un aborto completo. En el caso de encontrar un orificio cervical abierto, tenemos un aborto en curso que puede ser inevitable, aborto inminente o un aborto incompleto. Aquí también vamos a mencionar algo. Como mencioné, hay varias formas de clasificar al aborto. Una de ellas es clasificarlo en aborto en curso o aborto consumado. Aborto en curso, dentro de eso tenemos dos tipos, que son el aborto inevitable y el aborto inminente. Y un aborto consumado, en el que encontramos un aborto completo y aborto incompleto. Primero, vamos con las características de cada una de ellas. Como mencionamos, en la amenaza de aborto, el orificio cervical está cerrado, hay sangrado que puede variar en cantidad y puede o no haber dolor, dependiendo de si es que hay o no contracciones uterinas. En el caso de un aborto retenido, diferido o aborto frustro, aquí se contemplan dos posibilidades. Primero, una gestación acárdica con ausencia de actividad cardíaca o una gestación enembrionada con ausencia de embrión. Pero en este aborto, además de encontrar el orificio cervical cerrado, no encontramos la expulsión de restos, y eso es de que está más relacionado a la copulación intravascular diseminada, debido a que en el caso del aborto retenido, especialmente si es que encontramos un embrión con actividad cardíaca, sin actividad cardíaca, se liberan citoquinas inflamatorias, factores de necrosis tumoral y otras citoquinas que activan la cascada de coagulación y pueden hacer que el riesgo de desarrollar una coagulación intrauterina diseminada sea mucho mayor. También tenemos el aborto completo. En el caso del aborto completo se menciona que el orificio cervical puede estar tanto cerrado como podemos encontrarlo abierto. Podemos encontrarlo abierto en el caso de que el aborto haya terminado hace poco y el orificio esté en proceso de cerrarse. Tiene la característica de que a la ecografía no encontramos productos de la gestación, no encontramos restos intrauterinos. El endometrio se ve plano. También encontramos disminución del sangrado, hay menor dolor y, como mencioné, no encontramos restos intrauterinos. Bien, pasemos a los casos en los que encontramos un orificio cervical abierto. Tenemos el aborto incompleto. En este, a diferencia del completo, encontramos restos cervicales, restos intrauterinos. Además, suele tener un sangrado más abundante y un dolor más intenso también. En el caso del aborto inevitable y el aborto inminente. En estos casos, en el caso del aborto inevitable, podemos o no encontrar cambios cervicales. En el caso de un aborto, la principal diferencia entre un aborto inevitable y un aborto inminente es si es que las membranas están rotas o no. En un aborto que se menciona que es inminente, las membranas todavía no están rotas. En uno inevitable, las membranas sí están rotas.
Ahora, ¿cómo realizamos el diagnóstico? Primero, necesitamos la historia clínica. En el caso del aborto completo y del aborto incompleto, tenemos a una paciente con el antecedente de sangrado vaginal, dolor pélvico y eliminación de productos de la gestación. Al examen físico en un aborto completo, el útero se encuentra contraído, hay disminución del sangrado y el cuello uterino puede estar entreabierto o puede estar cerrado. En la ecografía transvaginal, el endometrio se encuentra adelgazado y no encontramos restos en la cavidad uterina. Mientras que en el aborto incompleto comparte el mismo antecedente, sin embargo, al examen físico, el útero generalmente se encuentra aumentado de tamaño, orificio cervical es abierto y en la ecografía transvaginal sí encontramos restos en la cavidad uterina. En el caso del aborto retenido, tenemos también una paciente con necesidad de sangrado vaginal y o dolor pélvico. Y aquí, como mencioné, tenemos a la gestación acárdica y anemia. Tenemos algunos parámetros de la COG para esos casos. Primero, una longitud cefalonálgica mayor a 7 milímetros, pero sin latidos cardiofetales. Y un saco gestacional mayor o igual a 25 milímetros sin embrión. Primero corresponde a una gestación acárdica, el segundo a una anembriolada. También es importante, otro de los criterios, la ausencia de embrión con latidos cardiofetales en 2 ecografías, estas separadas por 14 días. En caso de que encontremos un saco gestacional sin saco uterino. Otro parámetro es la ausencia de embrión con latidos cardiofetales en 2 ecografías separadas otra vez por 11 días, en caso de saco gestacional con saco uterino. Como mencioné, este que tiene la complicación más frecuente de ovulación intravascular diseminada. ¿Por qué? Por la degeneración de trofoblasto y liberación de tromoplastina, también de fosfolípidos procoagulantes, consumo de los factores de la ovulación y activación masiva de la ovulación sistémica. Este es un cuadrito principalmente resumen esquemático de los tipos de aborto y las características que encontramos. Nuevamente, para recalcar los cambios cervicales, orificio cervical cerrado en amenaza de aborto y en un aborto completo. También un aborto retenido o aborto diferido. Esto principalmente más esquemático. Además de los tipos de abortos que hemos mencionado, tenemos al aborto médico, aborto legal o aborto terapéutico. Este está contemplado en el artículo 119 del Código Penal y se define como la interrupción del embarazo de 32 semanas, pero realizada por un médico con consentimiento informado, como es el único medio para hacer la vida del gestante, o evitar un daño mayor y permanente en la salud de la paciente. Dentro de las aplicaciones tenemos precisamente enfermedades graves, por ejemplo, pacientes con enfermedades cardíacas severas, enfermedades renales severas, cuando la paciente tiene un riesgo para la vida, en casos de hemorragias severas, en casos de sepsis, en casos de cáncer, en tratamiento. Cuando tenemos riesgo de daño grave, como mencioné, insuficiencia renal severa, también en trastornos cardíacos y trastornos neurológicos, o en patologías fetales que son incompatibles con la vida, como por ejemplo la anencefalia. Para realizar un aborto terapéutico se necesita como requisitos de una junta médica previa, de un consentimiento informado y de un registro clínico muy detallado, con un sustento diagnóstico precisamente para poder aplicar el aborto médico. Sin embargo, antes de llegar a un aborto terapéutico, se menciona que es mucho más importante evitarlo. ¿De qué forma? Mediante la prevención. A eso se refiere a que, por ejemplo, si tenemos a una paciente ya con enfermedades crónicas o con una insuficiencia renal severa, con cardiopatías graves, lo primero que tendríamos que hacer sería planificación familiar con métodos anticonceptivos, ya que un embarazo en estas pacientes supone un riesgo muy grave para ellas. Entonces, en lugar de acudir a un aborto terapéutico, lo que deberíamos hacer es prevenir el embarazo en estas pacientes, precisamente para no llegar a esto.
a recurrir a un aborto. Otra clasificación tenemos al aborto séptico, que se define como cualquier otro tipo de aborto antes mencionado, pero con la complicación de que tiene una infección rectal superior. La etiología del aborto séptico es de carácter polimicrobiano, incluye aerobios, anaerobios, puede incluir la flora vaginal, intestinal, patógenos de la infección sexual como clamidia, como la. También está asociado a abortos instrumentados con material no esterilizado. Esto es más frecuente en abortos clandestinos, instrumentados. Y en el caso de este tipo de abortos están relacionados a Clostridium perfringens. Las complicaciones de un aborto séptico pueden clasificarse en complicaciones a corto plazo y a largo plazo. Entre las complicaciones a corto plazo tenemos infecciones localizadas que pueden propagarse, pueden ser complicaciones generalizadas. Tenemos complicaciones hemorrágicas, complicaciones traumáticas y de todas las complicaciones tardías, la principal es la infertilidad. También podemos encontrar alteraciones menstruales, alteraciones psicológicas y dolor pélvico crónico. Rápidamente, en el caso de complicaciones infecciosas, dependiendo del nivel de tensión en el que nos encontremos, tenemos un protocolo de acción que consiste en activar la clave amarilla. En un primer nivel de tensión, lo que se debe hacer es primero garantizar una vía endovenosa de calibre por lo menos 14-16, administrar cloruro del 9%, también iniciar la antibiótico-terapia con antibióticos de amplio espectro. Garantizar que la paciente tenga una saturación mayor al 93%, realizar un monitoreo y recurrir. En un nivel 2 a 3, los antibióticos de elección primaria son la clindamicina más la gentamicina. También se debe realizar una evacuación uterina y se debe prevenir y manejar las complicaciones que podamos encontrar, como el shock séptico, por ejemplo. En cuanto al manejo del aborto, vamos primero con el manejo médico. En el manejo médico tenemos el uso del misoprostol. En el caso del aborto incompleto, con las dosis de uso del misoprostol tenemos la vía vaginal, la vía oral y la vía sublingual. En ese caso, por eso es único. Son las mismas dosis, pero 2 dosis cada 3 horas. En el caso de una gestación no evolutiva, un aborto reprimido. En el caso del misoprostol también tenemos que evaluar a la paciente antes de iniciar el misoprostol, buscando alguna contraindicación en pacientes con hipotensión severa, hemodinámicamente estable, pacientes con alteración o contracciones de la coagulación, pacientes con sepsis o con signos de infección, pacientes con epilepsia, en sospecha de parasectomía. Además, debemos hacer, esto más que todo al alta, tenemos el manejo del dolor, que tenemos opciones terapéuticas, puede ser ibuprofeno, podemos administrar naloxone, paracetamol, y también tenemos a la profilaxis antibiótica. Esto previo a un manejo quirúrgico, como por ejemplo el curetaje o una aspiración manual endotelial. En el caso de, también es muy importante que siempre pidamos un grupo sanguíneo, factor RH a todos los pacientes, ya que en el caso de pacientes con RH negativo debemos administrar la inmunoglobulina TRH, especialmente si es que va a requerir de un manejo quirúrgico. Y ahora, en cuanto al manejo quirúrgico, este puede ser manejado de dos formas, mediante el curetaje o mediante el uso de la MEU, que es aspiración manual uterina. Esto depende principalmente de las semanas de gestación. Cuando tenemos una gestación menor a 12 semanas, se usa generalmente la MEU, mientras que en una gestación mayor a 12 semanas se prefiere el curetaje. Finalmente, en la parte del aborto, al finalizar la atención del aborto en la paciente, debemos culminar siempre con la anticoncepción, información sobre los métodos anticonceptivos o sobre el retorno a la fertilidad de acuerdo a lo que requiera la paciente. Especialmente en mujeres adolescentes presentando un aborto, este momento en el que acuden al hospital
significa un momento muy importante para poder captar a esta paciente y poder brindar orientación sobre la anticoncepción en caso de lo requiera. Entonces, se brinda consejería obligatoria y la paciente debe realizar una elección informada de los métodos anticonceptivos. Se prefieren métodos hormonales, métodos como el DIU, el implante u el uso de pastillas anticonceptivas. De acuerdo al método que elige la paciente, se debe colocar, especialmente en niveles 2 o 3 de tensión, si es que se cuenta con este anticonceptivo, se debe administrar la primera dosis en el mismo centro de salud. Vamos a detener acá para que no sea tan largo. Preguntas para ella de lo que ha expuesto. En emergencia de consulta privada es la famosa amenaza de aborto. Siempre hay una paciente con eso. Entonces, y van a la consulta simplemente por una sola pregunta. Doctor, dígame el pronóstico de mi embarazo. Y como yo lo he expuesto, tengo que tener 3 cosas antes de dar una respuesta. 1. Señora, tengo que hacerle dosaje de nitrofina crónica en 2 oportunidades, un intervalo de 48 horas. ¿Qué va a pasar a las 48 horas con esa nitrofina si es de buen pronóstico? Se duplica o triplica el valor. Segundo, voy a tener que tomar una progesterona. Todo el mundo ahora usa de progesterona. Hasta hace un tiempo atrás la progesterona le damos a la paciente como medicación, pero empíricamente sin tener una base de un dosaje de progesterona. Y la tercera y la más importante es la ecografía, que coincida con el dosaje de nitrofina crónica. Lo importante de la ecografía es que tenga un buen saco gestacional, un saco vitelino, y el tamaño del saco vitelino determina el pronóstico del embarazo. Un saco vitelino muy grande, mal pronóstico. Ausencia de saco vitelino, se abortó, definitivamente. Y yo tengo que ver eso. Y se supone que los latidos perifetales, por una ecografía, debe aparecer al promediar entre la 6ª y 7ª semana. Supuestamente en una amenaza de aborto, cuando van, ¿qué fue? Pasó 2 semanas de la probable regla que debió venir, hubo un par de sangrado. Y bueno, y su esperanza es que haya una ecografía. Entonces siempre se le dice, señora, no se va a ver nada, nos vamos a preocupar por gusto. ¿Por qué? Porque hasta que aparezca el saco se supone que tiene que haber un dosaje de nitrofina crónica mayor de 2.500. Si yo tengo un dosaje de nitrofina entre 2.000 o 2.500, tengo que haber sido así un redondo, si no vea el embrión. Pero por lo menos hay que saber ubicarse cuándo voy a hacer esa ecografía. ¿De acuerdo? Con esos 3 parámetros se le da la respuesta a la mujer. Con respecto a las diferentes modalidades que ha puesto de aborto. El aborto justo o retenido o diferido, como le dicen otros, esa tiene una característica que puede llevar a una población vascular difusa. ¿Se acuerdan ayer en la clase teórica, cuando muere el feto de un embarazo doble, qué pasa con la mamá? Lo hospitalizamos y vigilamos que no aparezca por los centros de la escuela diseminada. Hemos visto, he sido testigo, nos ha pasado, cuando empiezas un poco así a la criolla por hacerla rápido, es un sangrado que no para. Y es un, muchos pacientes se chocan. En mi vida he visto 2 pacientes que han tenido una histerectomía por un absurdo aborto retenido, por no tomar la precaución de dosar todo lo que debería dosarse. Con respecto a lo que has hablado de aborto terapéutico, todas las personas que están ahí no son causas de aborto terapéutico, ninguna. Acá entra a tallar mucho el criterio de cada uno. Me explico. Si tú eres reumatólogo y tienes una paciente con lupus, con daño de órgano blanco, lo primero que debes hacer antes de darle medicación, primero vaya por medicación. Usted no debe salir embarazada. Pero como no lo haces, la paciente sale embarazada y aborto terapéutico empieza a pedir. Y así todas las patologías cardíacas. Ahí hay visto que ha puesto insuficiencia renal. Dice que agrava. ¿Qué agrava qué? Si la insuficiencia renal, si no consigue riñón, un bonito se muere. O me van a decir que haciéndole el grado de aborto terapéutico, oh, milagro, se curó del cáncer, de la nefropatía tenía, de lupus. No.
su enfermedad va a seguir, va a seguir, va a seguir. Entonces, el objetivo del aborto terapéutico para no llegar a eso es la planificación familiar cuando un médico especialista detecta una enfermedad grave de la mujer y que no tiene por qué salir embarazada. Entra en otro capítulo ya de tipo ético moral, las famosas violaciones. ¿Y para qué está la pega al día siguiente, la anticoncepción precoz? Entonces, ¿cuál es el problema? De cada 10 violadas, por lo menos 6 son un poco más moscas y acuden rápido a un servicio para prevenir embarazo. 1, 2, para prevenir enfermedad de transmisión sexual. Y 3, nadie sabe si es sidoso o no sidoso, porque tenemos tratamiento de emergencia las primeras 72 horas para prevenir el SIDA. Entonces, ese tipo de mujeres acuden y buscan ayuda rápida. El otro guarda silencio. Ese es el problema de las violadas, que guardan silencio. No hay comunicación, no tienen alguien con quien comentarla y avanzó. Y generalmente esas son pacientes mayores, pero en las niñas la mayoría sí o sí suelta lo que pasó. Entonces ahí viene el éxito de cómo llegar para inmediatamente dar la anticoncepción de emergencia. Cuando van al hospital a veces llamamos al fiscal y nos tocan a veces mujeres fiscales. Ellas van con su bolso, les dan su pastilla al día siguiente y ya van prevenidas. Para eso uno acompaña en la anamnesis. Rápido fija la fecha última regla, por dónde viene la ovulación y paciente en riesgo, hace un lavado bien de la piedra vaginal, óvulos para desinfectar la zona y medicación para evitar la enfermedad de transmisión sexual. Eso es lo que se hace para evitar el aborto terapéutico, porque no tenemos por qué llegar a esa fracción. No puedo negar que hay patologías, aparte de la violación, los anencefálicos, que yo sé que es incompatible con la vida, malformaciones incompatibles con la vida. Entonces muchos dicen, si tienen un aborto, no hago nada. Señora, vaya, corra, salta, qué sé yo, pero la cosa es que no impedir que se produzca lo más de naturaleza que el aborto espontáneo. Y se acordaron hace 6 años, en hubo una demanda porque nadie le quiso hacer el aborto terapéutico a un anencefálico. Ahora, ¿qué ha hecho el Maternidad de Lima? Lo vas a hacer tú el aborto terapéutico. Entonces, si acuerda la Constitución, respeta mi religión. Y mi religión dice que no debo hacer eso. Perfecto. Está hecho la Maternidad de Lima. ¿Quiénes son ateos? Hay un montón de ateos, ¿no? Ya, este grupo se dedica al aborto terapéutico. Los agarraron para vivir. Y son los que se encargan de hacer el aborto terapéutico. Ya sin más ni menos, pedía protocolizar, como se acostumbra en un servicio de emergencia. Todo el mundo sabe que hay abuso de esa oportunidad. Pero uno porque se lo merecen, porque son malformados, porque fueron violadas, qué sé yo. Y el otro porque pues, ya me dio la gana de salir embarazada y ahora quiero solucionar un problema. También está cometiendo muchos abusos en ese sentido. Y recordar que el escenario de los abortos, hay abortos que van oportunamente por emergencia, doctor, tengo una gran rositura y estoy sangrando, no tengo descanso, ya está en curso, qué sé yo. ¿Dónde está el peligro? Los que están ya con todo el taco en el canal endocervical. Y es un sangrado que la paciente se choca y si demora en llegar, muere. Entonces, cuando ustedes están haciendo sus serums, de repente un espejo, ven que el cuello está taconeado de tejido, una pincelada, lo sacan eso y rápido utilizan oxitocina para que el otro trate de contraerse y disminuir el sangrado. Esa es la única forma. Y el tercer grupo son las que ya vienen infectadas por estas razones, que generalmente la paciente nunca te va a decir qué hizo o qué se le hizo. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la segunda parte del embarazo ectópico. Continuaremos con el embarazo ectópico. Esto se define como la implantación anormal, la implantación fuera de la cavidad uterina de los bebés. De acuerdo a su... podemos clasificarlo de acuerdo a su localización. La localización más frecuente, aproximadamente en el 90% de los casos, es en la trompa de falopio, en sus diferentes porciones. De esta, la más frecuente es la localización ampular. La localización ampular.
con un 70%. A esta le sigue la localización ísmica, con un 12%. Esta es la que suele tener una ruptura más temprana, sin salir más temprana. Después también tenemos el embarazo fímbrico, la localización de las fimbrias, con también un 8%. El resto de ubicaciones tiene una prevalencia muy baja, pero es importante mencionar. Tenemos al embarazo intersticial o cornual, también al embarazo abdominal, a la dilatación peritoneal, al embarazo ovárico y el embarazo cervical. Generalmente esto tiene una prevalencia del 1 al 3%. Y debido a la localización que es menos frecuente, especialmente en el caso de los embarazos abdominales, el diagnóstico es más tardío, por lo que supone un mayor riesgo, precisamente debido a ese punto, a un diagnóstico tardío. También en estos casos es importante mencionar a la implantación en la cicatriz de la cesárea, porque en este caso, al ocurrir esa implantación tan cerca en una alteración anatómica, existe un mayor riesgo de una invasión del miometrio de forma muy pronta, por lo que podría incrementa el riesgo de una ruptura uterina, también de que el embarazo termine con una histerectomía. Además de esos tipos de embarazo ectópico de acuerdo a la localización, es importante mencionar que tenemos también el embarazo heterotópico. Esto se da cuando tenemos un embarazo de implantación normal, intrauterino, y otro de implantación anómala. La prevalencia también es muy baja y también suelen ser diagnosticados de forma tardía. ¿Por qué? Porque generalmente si encontramos un embarazo intrauterino, descartamos o alejamos un poco más el diagnóstico de un embarazo ectópico. Sin embargo, también es importante tenerlo presente. Bien, los factores de riesgo para un embarazo ectópico. Primero, el antecedente mismo del embarazo ectópico. Luego tenemos la patología tubaria. Por ejemplo, adherencias, disfunción ciliar, ausencia de cilios. Patología uterina, principalmente patología uterina estructural. Por ejemplo, miomas que alteran la superficie uterina y pueden favorecer que se produzca una implantación anómala. También otros antecedentes de lesión uterina, como una cesárea, como alguna otra cirugía abdominopélvica, además de por la cicatrización, por la alteración estructural, alteración del endometrio, también en el caso de los curetajes, alteración del endometrio, en el caso de las cirugías abdominopélvicas, por la presencia de adherencias, que pueden involucrar a las tropas también. También tenemos como factor de riesgo a las operaciones tubáricas. También la exposición a dietilextilbestrol, que es un estrógeno que funciona como disruptor hormonal, es sintético, y antiguamente se prescribía para la prevención, digamos, o tratamiento de la amenaza de aborto. Sin embargo, dejó de usarse porque se demostró que era cancerígeno y incrementaba el riesgo de cáncer uterino, aunque actualmente tiene un uso menor tenemos uso veterinario y uso en el cáncer de próstata, en algunos casos. También tenemos el antecedente de una EPI. En esta tenemos dos patógenos importantes, Neisseria gonorrea y Clamidia trachomatis. El antecedente de EPI porque también el puede tener afectación tubaria. Podemos encontrar sinequias, podemos encontrar alteraciones de los cilios o disfunción ciliar, que también favorece una implantación más temprana. También tenemos antecedentes de infertilidad, eso principalmente porque una causa importante subyacente de la infertilidad es la patología tubaria. Entonces, independientemente del método empleado para conseguir el embarazo, el antecedente mismo de infertilidad es un factor de riesgo para el embarazo ectópico. De igual forma, la fertilización asistida. También el tabaquismo, porque se menciona que la nicotina interfiere con la motilidad ciliar, disminuye la motilidad ciliar, lo que permite o facilita un embarazo ectópico. También lo interesante es que mujeres portadoras de DIU, por el mismo hecho de que
tejido uterino disminuye la tasa de embarazos por su mecanismo de acción, porque tiene menor riesgo de embarazo ectópico. Sin embargo, si es que se consigue o se produce un embarazo en una mujer portadora de tejido uterino, ella tiene un mayor riesgo de un embarazo ectópico. En cuanto a la presentación clínica, aquí tenemos, primero tenemos que identificar a nuestras pacientes gestantes o pacientes, mujeres jóvenes sexualmente activas, que acuden por sangrado vaginal con dolor abdominal. Aunque estos son los síntomas clásicos, estos dos, tenemos un porcentaje de pacientes, aproximadamente el 37%, que son asintomáticas. Estos síntomas suelen presentarse alrededor de la sexta a octava semana después de la última menstruación normal. Bien. También en esta presentación clínica debemos distinguir a las pacientes complicadas de las no complicadas. La complicación principalmente por la ruptura, generalmente ruptura tubaria. En embarazo ectópico no complicado encontramos los síntomas pueden ser muy variados. Podemos encontrar desde un spotting intermenstrual, un sangrado escaso, hasta una hemorragia más abundante. En un embarazo ectópico no complicado, generalmente encontramos un sangrado leve. También los síntomas de embarazo, que se menciona que pueden ser menores que los de una gestación normal. También tenemos que la paciente está hemodinámicamente estable. No encontramos alteraciones genitales, no son pacientes con ninguna alteración hemodinámica. También que no encontramos signos de irritación peritoneal. Mientras que en una paciente complicada, generalmente por ruptura tubárica, primero el antecedente de menorrea, el dolor hipogástrico. Este dolor también puede ser localizado, digamos. Podría ser un dolor pélvico difuso o podría ser un dolor localizado derecho o izquierdo, que nos orienta para pensar en qué punto se ha producido la ruptura. Al examen, a la palpación, podemos o no encontrar un tumor axial. También una paciente complicada suele tener signos de irritación peritoneal. También es importante hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías que produzcan dolor abdominal o que produzcan sangrado. Es importante distinguir la sospecha de un embarazo ectópico de un abdomen agudo quirúrgico, por ejemplo, por apendicitis o por otra patología. Aunque generalmente estos diagnósticos diferenciales no suelen cursar al mismo tiempo con un sangrado vaginal. También evaluamos en la paciente la hemoglobina y el hematocrito y signos de shock. La paciente tiene signos de shock hipovolémico. Esas pacientes pueden acudir con hipotensión, con taquicardia, palidez, pueden llevarlas ya a los 5, por ejemplo. Y un dato interesante es que cuando tenemos un dosaje de HCG mayor a 10.000 unidades por mililitro en el momento del diagnóstico, este hallazgo supone un mayor riesgo de ruptura del embarazo ectópico. En el examen físico, como mencioné, la palpación, encontramos en la paciente dolor la palpación abdominopélvica. También se menciona que en esas pacientes se prefiere realizar una perfusión antes que una palpación profunda, precisamente porque posteriormente tenemos el signo de impactar el abdomen duro, precisamente por el dolor. Podemos contemplar la tumoración inicial y los pacientes suelen presentar dolor a la movilización cervical o a la palpación del fondo de saco. También encontramos que por la hemorragia que se produce y se acumula en el fondo de saco, puede haber irritación peritoneal y si es que hay irritación enfermática, podemos encontrar en las pacientes también dolor en el hombro. En cuanto a los exámenes auxiliares que solicitamos, tenemos primero a la HCG y a la ecografía. En el caso de la HCG, como mencionamos anteriormente, nos interesa hacer un estudio seriado del HCG, buscando cuál es el aumento a las 48 horas.
Se menciona que de acuerdo al valor que iniciamos, podemos esperar o calcular más o menos cuánto será el aumento de las 48 horas. En valores menores de 1500 se espera un aumento mayor al 49%, alrededor del 50%, es decir, se duplica. Mientras que en valores mayores a 3000, el aumento podría ser alrededor del 33% aproximadamente. Se menciona que valores menores al 35% te dan o son un factor de riesgo mayor para el embarazo ectópico. También la correlación de los valores de HCG con el hallazgo de un saco gestacional o hallazgos ecográficos del embarazo. Hay estudios que mencionan que con un valor de HCG de 1500 o mayor a 1500 se diagnostica más del 80% de gestaciones extraterrinas. Bueno, se pueden observar hasta el 80% de sacos gestacionales. Sin embargo, con valores mayores a 3500, ese porcentaje aumenta hasta el 99%. Aunque también hay algunos autores que mencionan que el punto de corte debería ser de 2500. Entonces tenemos estos tres valores. En ecografía transvaginal, lo que debemos buscar es, primero, si encontramos un embarazo de implantación intrauterina, ya que, como mencionamos, a excepción del embarazo heterotópico, el encontrar un embarazo intrauterino aleja el diagnóstico de un embarazo ectópico. Si encontramos ya la implantación, un saco gestacional, una implantación anómala, esto ya realiza el diagnóstico de un embarazo ectópico. También podemos encontrar la presencia de líquido libre en el fondo del saco. Podemos encontrar el signo de pseudosaco, que es una colección intrauterina de sangre por la estimulación endometrial por la producción hormonal. También podemos encontrar la presencia de una masonería compleja. En el caso, por ejemplo, de los embarazos ectópicos en ovario pueden ser confundidos con tumoraciones ováricas. Tienen un aspecto sólido. Para hacer el diagnóstico, tenemos los hallazgos ecográficos siguientes. Primero, los que se presentan con mayor frecuencia son la ausencia de saco gestacional intrauterino con valores de HCG mayores. Aquí se refieren a 1300, como mencioné en bibliografía, que prefiere utilizar el punto de corte de 3500. Además de hallazgos de un tumor inicial complejo, en un 20-25%, en el caso de los embarazos de localización desconocida, cuando no encontramos un saco gestacional con valores de HCG, digamos, en el límite. En un 20-25%, en los hallazgos tenemos nuevamente una ausencia de saco gestacional intrauterino con valores de 1600 o 1500 con un anillo tubárico. El anillo tubárico o el signo de radio es un signo que encontramos con el Doppler. Se observa como un halo, una zona con alto flujo alrededor del saco gestacional, que nos ayuda para hacer el diagnóstico diferencial de, por ejemplo, un pseudosaco que tiene la apariencia de un saco gestacional de ecografía, pero en el Doppler no vamos a encontrar ese signo de alto flujo alrededor de este saco. También tenemos otro signo, el signo del saco decidual doble, que corresponde a una imagen similar a un doble anillo correspondiente a la decidua capsular y la decidua parietal. Otro método diagnóstico que nos orienta es la crilocentesis. Este se realizaba, ya no se realiza con tanta frecuencia, y consiste en aspirar, primero introducir el espéculo, separar el cuello hacia arriba e introducir la aguja para aspirar el contenido del fondo de saco, que puede ser, y no se orienta por el diagnóstico porque en el caso de un embarazo ectópico lo que vamos a encontrar es la sangre. En el caso posiblemente de un embarazo ectópico roto, encontramos sangre en fondo de saco, que tiene la característica de no coagular por consumo de los materiales de reproducción. El diagnóstico definitivo del embarazo ectópico es histológico. Aquí encontramos algo adicional, que es la reacción de Arias-Stella. Es una desubelización del endometrio. Se caracteriza porque encontramos células con núcleos atípicos, células agrandadas, y se produce por la estimulación hormonal producida por el embarazo, que aunque es una localización
digamos, no uterina, no intrauterina, de todas formas, producto de la concepción produce hormonas que pueden provocar esta reacción. Bien, ahora, en cuanto al manejo, se menciona el manejo médico y el manejo quirúrgico. Para adicionar estos dos tenemos el manejo expectante, que se da en casos particulares. Primero, en casos en los que encontramos títulos de RTCG menores a 100 miliunidades por mililitro, cuando encontramos un tumor adicial menor de 3.5 centímetros sin latidos embrionarios, donde la paciente está clínica y hemodinámicamente estable, y son pacientes que pueden volver a un control. Luego tenemos el manejo médico. El manejo médico, actualmente la tendencia es el uso del metotrexato en el manejo médico. Bien, también tenemos aquí indicaciones y contraindicaciones del uso del metotrexato. En el caso de las indicaciones, también pacientes que pueden acudir al control, pacientes que podamos vigilar de forma semanal. También cuando indicación o contraindicación en pacientes que no cursen con un embarazo heterotópico, ya que el hecho de tener un embarazo no inserto es una contraindicación para el uso del metotrexato. Pacientes asintomáticas con un embarazo ectópico no complicado, pacientes con un dosaje de RTCG bajo, menor a 5 miliunidades, cuando el tumor inicial mide menos de 4 centímetros, menos de 3.5 o menos de 4 centímetros de diámetro, y cuando no encontramos latidos periofetales. ¿Por qué? Se ha asociado la presencia de latidos periofetales con una falla o una menor respuesta al tratamiento con metotrexato. Las contraindicaciones absolutas del uso de metotrexato y la lactancia, un embarazo intrauterino no concomitante, en el caso del embarazo heterotópico, en pacientes inmunodeprimidos con alteraciones hematológicas como trombocitopenia, anemia plástica, pacientes con patología pulmonar, con úlcera péptica, o pacientes con disfunción hepática o disfunción renal, esto por el metabolismo y la forma de excreción del metotrexato. En cuanto al protocolo de manejo médico, tenemos, primero la evaluación previa al tratamiento. Debemos siempre utilizar un hemograma, un hematocrito, el grupo RH de la paciente, la prueba de Holmes, función hepática y función renal, normalmente porque si la paciente tiene compromiso de estas funciones hepática y renal, no puede recibir metotrexato. Entonces, esta es la evaluación inicial que debemos hacer para determinar que la paciente pueda recibir metotrexato de forma segura. En cuanto al esquema, tenemos el esquema con control el día 1, 4 y 7. El primer día con la inyección de metotrexato y se hace un control de la RTCG, que debemos encontrar disminución por lo menos del 15%, de ese 15% de los títulos iniciales de RTCG. Otro control al día 7 y repetir la dosis si es que la disminución es menor al 15% con respecto al control del día 4. La medición se realiza de forma semanal hasta llegar a niveles menores a 15 unidades internacionales. Y se debe realizar un seguimiento hasta que los títulos de RTCG sean negativos. En el caso del manejo quirúrgico, también las indicaciones de la paciente. Eso se realiza en pacientes que sean hemodinámicamente estables, es decir, en embarazos ectópicos ya complicados, con ruptura del embarazo ectópico, cuando existe un embarazo intrauterino concomitante, en embarazos heterotópicos, cuando está contraindicado el tratamiento médico, en pacientes, por ejemplo, con patología hepática, patología renal, cuando hay falla del tratamiento médico, como metotrexato, o cuando no es posible seguir a la paciente, cuando no es posible que acuda a los controles al día 4 y 5. Y tenemos dos tipos de manejo, el manejo conservador y el manejo radical. El manejo conservador es una salpingostomía, el manejo radical es una salpingectomía. En cuanto a las indicaciones, aquí interviene bastante la paridad de la paciente. Si es que la paciente tiene paridad satisfecha, podemos optar más por una salpingectomía. Tenemos indicaciones de salpingostomía cuando hay deseo de embarazo futuro, cuando el embarazo tubario también es pequeño, como mencionamos, menor a 3.5 centímetros. O cuando el trombo colateral está ausente o dañado. En el caso de la salpingectomía, paridad satisfecha, cuando hay daño tubario irreparable, por ejemplo, hematosal o cuando hay ruptura tubaria.
cuando el sangrado es incontrolable y compromete hemodinámicamente a la paciente. Esto, ¿Cómo se sangrado menstrual y con una preapostilla de embarazo. Y dice que con un retraso. Ya es una ecografía con un dosaje de 1800 y no se ve esa complicación. Ni en el útero ni afuera. Son los de localización incierta. Entonces, ¿qué hace uno? Se da un tiempo de espera y la mapea durante una semana. Cuando llega a los 2000 ya tiene que aparecer con el útero. Y si no aparece en el útero, échatelas a buscar donde sea, pero tiene que estar en otro lado. Es un tipo de paciente. La otra paciente llega con mucho dolor, doblada en dos, y me apare inclusive. ¿Por qué? Porque el embarazo empezó a sangrar o estalló la trompa. Y ese es otro tipo de paciente que uno identifica la ecografía, ve un líquido, las trompas están nadando y ya sabe que eso es un ectópico, porque lo confirma con una motrofina y con ecografía. Los ecógrafos modernos te permiten distinguir ahora cuando es agua, cuando es sangre, cuando es coágulos o cuando es otro tipo de secreción líquida. Eso es la ventaja. Y un tercer grupo de mujeres es aquella en la que llega trauma shock. ¿Qué ha pasado? Hablemos de un se ha desmayado en la calle, mujer joven, llega a la emergencia, padre, qué sé yo, y el shock trauma se dedica a levantar la presión, el pulso, qué sé yo, y a las 2 horas recién te consulta a gineco. Ahora se ha pedido de que lo primero que deben hacer mujer en edad reproductiva, inmediatamente se debe llamar al ginecólogo, simultáneamente con lo que va haciendo el trauma shock, para no haber pérdida de tiempo en ese sentido. Y estas pacientes generalmente ya vienen chocadas en ese sentido, y a veces la sobrehidratación que le han dado a esta mujer es muy perjudicial, demasiado perjudicial para el embarazo ectópico. El tratamiento se va a dividir en dos escenarios, el complicado y el no complicado. En el no complicado es una paciente que te está, sí, me duele, estoy sangrando un poquito. No complicado es ecografía, sí, ve que viene en cavidad, pero poco. Detrás de todo el útero hay poco sangrado, y la otra que solo ves el saco. Ese grupo de mujeres generalmente va a cirugía laparoscópica. En el complicado no puedo perder tiempo de estar calibrando el laparoscopio, colocando nitrógeno, sin soplar, qué sé yo. No se puede, porque la paciente está chocada o el día de ser chocada, y lo más importante es la cantidad de sangre que no te va a permitir trabajar. Por eso no entra de frente a una laparotomía. Entonces, señores diferentes. En las laparotomías, antes éramos muy de querer conservar la trompa. Ahora ya no la conservamos. Si usted un salchichón y no reventó, igualito, no se la vuela. Ya no hacemos la salpingostomía. ¿Por qué? Porque va a volverse a repetir el embarazo ectópico nuevamente. Ahora ya tenemos la fertilización in vitro, la fertilización asistida, lo que quieran, que a precios accesibles, que por eso que ya no nos preocupamos mucho en ese sentido. En el tratamiento médico, 3 condiciones que siempre ponen la pregunta del examen: que el saco no sea mayor de ¿cuántos centímetros? 3.5. Que la motrofina crónica no sea mayor de y el feto no tenga latidos. Y como ese es el tratamiento médico. O sea, más o menos así resumiéndolo en general. Recuerden que juntando aborto y embarazo ectópico, 3 patologías que tienen una motrofina crónica positiva con sangrado y con cuello cerrado es la menopausia de aborto, el embarazo justo y el ectópico, que son cuellos cerrados. Todos los demás están con cuello modificado. Recuerden que el aborto inevitable es porque rompió la bolsa. Y hay una pregunta que dice: gestante de 20 semanas de gestación que rompe la bolsa, sale agua. ¿Y cuál es su diagnóstico? Todo el mundo pone RPM. No, es un aborto inevitable porque está en menos de 22 semanas. Acuérdense de eso. Muy bien, jóvenes, vayan a descansar.